Este es Yuichi, un estudiante de segundo año de secundaria que nació en la pobreza. Para poder cubrir sus necesidades básicas, trabaja duro en varios trabajos a tiempo parcial. Durante los últimos días ha estado trabajando aún más duro para poder ir de viaje escolar con sus mejores amigos. Después de apenas enviar las tarifas a tiempo, todos los amigos de Yuichi están muy felices. Nos presentan a Shiho, la hija de un rico hombre de negocios, Sho, el vicepresidente de la clase, Tenji, el mejor estudiante de la clase, y Kokurogi, la chica amable con la que cualquiera puede llevarse bien a pesar de haber nacido en la pobreza. Yuichi se considera una persona muy afortunada porque está rodeado de amigos maravillosos, quiere que esta amistad dure para siempre, pero no sabe que lo que está a punto de suceder cambiará todo. Durante el sexto periodo, la maestra anuncia que le han robado 2 millones para el viaje escolar. Shiho y Shou estaban a cargo de recolectar y mantener el dinero a salvo, pero durante el quinto periodo alguien lo robó de su casillero mientras ella no estaba. Ella le pide al ladrón que se presente, pero incluso al final del día nadie confiesa. A partir del día siguiente, tanto Shu como Shiho dejan de venir a la escuela. Como era de esperar, los estudiantes comienzan a sospechar que fueron ellos quienes robaron el dinero. Yuichi y sus amigos no pueden defenderlos porque no pueden contactar a ninguno de ellos en casa. Mientras Yuichi está ocupado trabajando a tiempo parcial, alguien llama a su puerta. Pero cuando revisa, solo encuentra una carta. Es de Sho. Como se le pidió, vestido con su uniforme, va a la escuela y encuentra a los demás allí también. Pero para su sorpresa, todos creen que él es quien envió las cartas a sus casas. De repente, alguien deja inconsciente a Yuichi y luego a los demás también. Tumbado en el suelo, incapaz de salvar a sus amigos, Yuichi recuerda las últimas palabras de su madre. Lo más importante del mundo es la amistad. Lo siguiente que sabe es que se despierta en una habitación blanca junto con los demás. Entonces aparece una persona de aspecto aburrido llamada Manabu. Les habla de un juego en el que todos recibirán 2 millones de yenes por cada ronda que completen. Con esto podrán pagar una deuda de 20 millones de yenes. Yuichi está furioso y exige saber de qué deuda está hablando. Manabu explica que uno de ellos tiene una deuda de 20 millones de yenes. Tenji pregunta por qué deberían creerle a alguien que acaba de secuestrarlos, pero Manabu se ríe y dice que ellos son los que querían jugar este juego. De hecho, ya recibió la tarifa de entrada de 2 millones de yenes. Yuichi se da cuenta de que es la misma cantidad que el fondo para el viaje escolar. Manabu les asegura que son libres de no jugar, pero que no les devolverán la entrada y que la deuda seguirá impaga. Les da 5 minutos para decidir. Cuando Yuichi está a punto de preguntar de quién es la deuda, Sho lo detiene y le dice que no deberían intentar averiguarlo. Quien quiera que sea, probablemente estaba en serios problemas y creía que podía confiar en sus amigos. Tenchi está de acuerdo, al igual que Shiho. Después de todo, son mejores amigos. Sin embargo, Yuichi comienza a preguntarse si las amistades deberían involucrar cosas como esta. Al ver su expresión, Manabu le pregunta si sospecha de sus amigos. Yuichi se defiende diciendo que solo quiere saber quién es el responsable. Manabu encuentra esto extraño y le pregunta si descubre quién es. ¿Abandonará a ese amigo? Luego le pregunta a Yuichi qué es lo más importante, los amigos o el dinero. Yuichi recuerda un vistazo de su pasado y responde que los amigos son lo más importante para él. Con eso, comienza el juego. Los llevan a un salón de clases donde se les presenta un famoso juego japonés llamado Juego del sí o no. Se les dan etiquetas con sus nombres, detrás de las cuales está la deuda individual de cada persona. 20 millones de yenes divididos entre 5 personas. A medida que avancen, la deuda irá disminuyendo hasta llegar a cero. Sin embargo, no pueden mostrar su importe a nadie. Si lo hacen, su deuda se duplicará. Antes de empezar, hacen una demostración. La pregunta es si Hokkaido es la prefectura más septentrional de Japón. Todo el mundo sabe que es verdad y elige sí, lo cual es correcto. Sin embargo, si incluso una persona responde incorrectamente, todas fallan. Hay 5 preguntas en total. Si pasan, ganan el juego. También hay reglas estrictas. Solo el lector puede hablar durante el juego. Si ganan el primer juego, recibirán 2 millones de yenes y las deudas de todos se reducirán en 400.000 cada vez. Pero si pierden las 5 rondas, la persona con más deudas tendrá que asumir también las de los demás. Antes de comenzar el juego, Manabu les dice que pueden ganar confiando el uno en el otro o traicionando y obligando a pagar la deuda a una persona. Con esto comienza el primer juego. El primer lector es Shiho. Ella le da una mirada extraña y luego pregunta si la montaña más alta de Japón es el monte Fuji. Esta es una pregunta fácil, pero la moneda cae en el no. Sho está a punto de reaccionar, pero Yuichi y Tenji lo detienen. Yuichi se da cuenta de que no hay manera de que se equivoquen, lo que significa que alguien eligió no a propósito. La segunda pregunta es si 1 más 1 es 2. Otra pregunta fácil. Una vez más, la moneda cae en el no. Yuichi comienza a entrar en pánico y confirma que hay un traidor entre ellos. La tercera pregunta es si el nombre en inglés de su país es Japón. Y una vez más, la moneda cae en el no. A este paso, Yuichi teme que su corazón se vuelva oscuro nuevamente. Cuando llega su turno de leer la cuarta pregunta, se da cuenta de que no hay ninguna pregunta real. En cambio, el lector debe elegir uno. Debajo hay instrucciones. Si la moneda dice sí, completan el juego.
pero si el resultado es negativo, solo la deuda del lector se reducirá a la mitad. Yuichi comienza a comprender que los lectores anteriores estaban actuando de manera egoísta, tratando de reducir su propia deuda. Se pregunta si él debería hacer lo mismo. En una sala de vigilancia, dos chicas los observan y disfrutan de la expresión confusa de Yuichi, un rostro lleno de dudas hacia sus amigos. Yuichi hace la cuarta pregunta. Si una semana dura 7 días, decide no ser egoísta, porque como verdadero amigo quiere proteger a todos. Él elige que sí, asegurándose de que la carga no recaiga sobre el quinto lector, que es Kokurogi. Sin embargo, una vez más, la moneda cae en el no. Yuichi comienza a perder el control y se pregunta por qué alguien está tratando de cargarle toda la deuda a Kokurogi. Considera que tal vez la quinta pregunta equilibre las cosas, o tal vez sea completamente diferente, lo que confirmaría sus temores. Comienza la quinta pregunta, lo que significa que una respuesta incorrecta terminará el juego. Kokurogi pregunta si siempre serán amigos, y están a punto de responder. Yuichi rompe la regla de hablar y pregunta si saben qué color de ropa interior lleva Shohoi. Les dice a Shiho y Tenji que digan por favor si quieren saber, pero sabe que no lo harán, porque eso rompería las reglas y desharía todo su progreso. Luego revela que uno de ellos es un traidor que intentó colocar toda la deuda en Kakarogi, pero ahora no funcionará, porque Yuichi se aseguró de que él tuviera la deuda más alta. Si el juego termina así, el comerciante perderá. En su tarjeta estaba escrito que la penalización del último lugar sería para la persona con la menor deuda. María no cree que nadie vaya a caer en este engaño, pero Shinobu le dice que se imagine estar en su posición. Crees que estás a punto de ganar, pero de repente te das cuenta de que eres el objetivo. La trampa de Yuichi obliga al traidor a evitar elegir el no. Con una mirada seria, Yuichi les dice a todos que elijan sí, y finalmente la moneda cae en sí. María se pregunta quién es realmente este chico, porque para ganar pagó un alto precio. También sembró dudas entre sus amigos de que uno de ellos sea un traidor. Curiosamente, Yuichi les dice que no hay ningún traidor y que solo estaba bromeando. Dice que todos estaban nerviosos, por eso perdieron los primeros 4 rounds. Luego pregunta a todos sobre su deuda. Tenji dice que su deuda es de 3.600.000. Después de restar las ganancias de 400.000, los demás reportan la misma cifra. Todo el mundo supone que solo la deuda de Yuichi se duplicó, pero él explica que la suya también es de 3.600.000. Su deuda se duplicó cuando habló durante el juego, pero durante la cuarta ronda aprovechó la condición para reducirla. Después de restar las ganancias, se equilibra. Aún así, Yuichi sabe que mienten acerca de tener la misma deuda. Pasan al segundo juego, excepto Yuichi, que se queda atrás fingiendo atarse los zapatos. Él no les cree, así que revisa sus tarjetas, pero la tinta comienza a desaparecer antes de que pueda confirmar algo. En ese momento, Shiho regresa. Ella también cree que hay un traidor y le pregunta a Yuichi de quién sospecha. Sin dudarlo, Yuichi le dice que ella es de quien más sospecha, porque ella fue quien insistió en que no debían discutir de quién es la deuda. El amigo que conocía nunca perdonaría a la persona que robó el dinero del viaje escolar y lo metió por la fuerza en este juego. Shiho se disculpa por eso, pero dice que la razón por la que no quiso sacar el tema fue porque pensó que fue Yuichi quien robó el dinero. Yuichi pregunta si es porque es pobre y ella se compadece de él. Shiho dice que ese no es el caso en absoluto. La verdadera razón es que ella lo ama mucho. Yuichi se sorprende y rápidamente se disculpa por sospechar de ella. Shiho dice que hay una cosa más por la que tiene que disculparse. Su deuda no es de 3.600.000, sino de 7.600.000. Yuichi está confundido porque, según la condición que recibió, su deuda debería haberse reducido, no duplicado. Shiho cree que la razón es porque hizo ruido al principio del juego. Ella dice que sabe que él estaba tratando de proteger a Kakarogi en la quinta pregunta, pero en realidad él la estaba protegiendo a ella. Ella le asegura que nunca lo traicionará y que puede confiar en ella. Para el segundo juego van al tejado donde Manabu explica las reglas. En este juego deben revelar secretos sobre sus amigos frente a los espectadores. El juego se juega en rondas y una vez que alguien ingresa a la sala privada, debe presentar una tarjeta de mala boca y esperar 3 minutos antes de salir. Una vez recogidas todas las cartas, los espectadores votan quién es el más culpable. Según los votos, los jugadores avanzan en el tablero. Para completar el juego, al menos una persona debe llegar a la meta. Como antes, todos reciben 400.000, pero aquellos que alcanzan la meta ganan 1 millón extra y se saltan la siguiente ronda. Sin embargo, aquellos que alcancen la meta sufrirán grandes pérdidas más adelante, que se revelarán más adelante. Los jugadores pueden escribir cualquier cosa sobre cualquier persona, ya sea verdadera o falsa. Por ejemplo, una verdad como detalle del cuerpo o una mentira como decir que usa peluca. Si se descubre una mentira, el juego termina y la persona que la escribió alcanza automáticamente la meta. Los jugadores también pueden enviar una tarjeta en blanco. Tarjeta. En ese caso, todos avanzan un espacio, pero si alguien los traiciona, aquellos que eligieron el blanco estarán en desventaja. Al escuchar esto, Shiho se pone nerviosa, por lo que Yuichi la consuela. Pero al darse cuenta de esto, Shive lanza una mirada extraña y dice que todo estará bien. En la primera ronda, todos entregan una tarjeta en blanco y todos avanzan un paso.
Luego aparece una notificación que dice que cualquiera que aterrice en ese espacio pierde 100.000. Manabu no lo mencionó antes, pero esto también es como un juego de mesa normal. Esto significa que si siguen avanzando a ciegas, su deuda podría aumentar significativamente antes de alcanzar la meta. En la segunda ronda, todos vuelven a presentar tarjetas en blanco y avanzan un espacio. Esta vez, cada uno pierde 500.000. Ahora todo el mundo empieza a preocuparse. Manabu explica que toda la deuda acumulada se transferirá a quien llegue primero a la meta. En la tercera ronda, finalmente, se entregan 2 cartas. El primero dice que Shiho está enamorado de Yuichi. El segundo dice que Shiho estaba en una relación con Tenji. Todos están sorprendidos, especialmente Shaib, porque está enamorado de Shiho y todos lo saben. Se publican los resultados de la votación y Shiho es considerada la más culpable, por lo que avanza 5 espacios mientras que los demás avanzan solo 1. Aparece una notificación que dice que Shiho no gana ni pierde nada. Shibe se enfrenta a Yuichi con enojo. No le gusta cómo le ocultaron la verdad, a pesar de conocer sus sentimientos por Shiho. Tenji le dice que no es bueno estar celoso, pero Shibe se enfurece y le pregunta quién es Tenji para decir eso, especialmente porque supuestamente estaba saliendo con ella. Shiho explica que su relación con Tenji no era real, solo existió gracias a un acuerdo entre sus padres. Estuvieron fingiendo hasta que el padre de Tenji murió y tuvo que cambiarse de escuela. Recién se volvieron a encontrar en la escuela secundaria. Al escuchar esto, Shibe le pregunta a Manabu si esto cuenta como mentira y si el escritor debería ser castigado. Sin embargo, resulta que si bien Shiho no tenía sentimientos, Tenji en realidad la amaba. Él admite que incluso ahora todavía siente algo por ella. Dice que por eso no soportaba ver a Shaib acercarse a ella. Shaib se enoja aún más y le pregunta por qué nunca dijo esto directamente, pero Tenji afirma que él no fue quien escribió la tarjeta. Sospecha que el propio Shaib podría haberlo escrito por celos después de escuchar rumores y querer confirmar la verdad a través del juego porque no podía aceptar el hecho de que estaba en la zona de amigos. Shaib se pone furioso y está a punto de atacar, pero Yuichi lo detiene. Por otro lado, Kokurogi le pregunta a Shiho por qué parece gustarle a todos los chicos. Incluso comienza a pensar que Yuichi también podría sentir algo por ella. En la cuarta ronda, después de que todos envían sus tarjetas, hay 3 tarjetas llenas. El primero dice que Shaib solía bañarse con su madre hasta la secundaria. El segundo dice que Yuichi no se bañó durante una semana. El tercero trata sobre Shiho sometiéndose a una cirugía plástica. Los resultados salen y todos se mueven a sus posiciones. Shaib cree que la afirmación de la cirugía plástica es mentira, pero Shiho pregunta, ¿y si es verdad? ¿Le seguiría gustando o incluso seguiría siendo su amigo? María se pregunta si algo como esto realmente podría destruir las amistades. Pero Shinobu explica que las amistades no se basan en el amor incondicional. Las personas a menudo buscan algo de sus amigos, ya sea risa, protección contra el acoso, estatus social o incluso estar cerca de alguien atractivo. La amistad puede ser más calculada que el romance. María comienza a ver la verdad desde esa perspectiva. En el quinto asalto solo hay una sumisión, pero es muy grave. Afirma que Kokurogi estuvo involucrado en citas compensadas durante la secundaria. Todos se sorprenden al escuchar esto. Kokurogi está devastada cuando su oscuro pasado queda expuesto frente a todos. Ella acusa a Shiho de haberlo escrito, ya que ella es la única que lo sabía, pero Shiho jura que ella no lo escribió y ella misma se sorprende. Al escuchar esto, Tenji golpea a Shaib y enojado le dice que no hable así de su amigo. Luego le pide a Yuichi que consuele a Kakarogi. Los resultados salen y Kakarogi mueve 5 espacios mientras los demás mueven 1. Al final de la quinta ronda, Shiho lidera con 13 espacios. Kakarogi le dice a Yuichi que necesitaba dinero para escapar del acoso, pagó a sus acosadores para que la trataran mejor y, como su familia estaba pasando apuros, no tenía otra opción. Ella explica que lo único que hizo fue ir a cenar y ponerse ropa, y aunque se sintió conmovida, insiste en que no pasó nada más. Le ruega a Yuichi que no la abandone o volverá a estar sola. Yuichi le asegura que nunca la dejará pase lo que pase. Luego le susurra algo al oído, lo que hace que María y los espectadores sientan curiosidad. Aunque Shiho negó haber escrito la tarjeta, Kokurogi se distancia de ella. Mientras tanto, Tenji consuela a Shiho y le dice que le cree. Shiho le agradece. Y en la sala de vigilancia, María se emociona al ver cómo su amistad se desmorona. Pero todavía hay alguien que intenta intencionalmente destruir al grupo desde dentro. En el primer juego, es posible que el traidor no quisiera transferir la deuda, pero para romper su vínculo, finalmente se revela que Tenji es quien está detrás de todo. Quiere destruir su amistad, por eso robó los 2 millones de yenes. También escribió la tarjeta sobre la cirugía de Shiho. No fue cosmético, pero para ocultar una cicatriz de su pasado, él sabe todo sobre ella, con quién habla, a dónde va, e incluso le colocó un dispositivo de escucha y un regalo que le dio. Ha estado escuchando en secreto sus conversaciones, incluso cuando Kokurogi reveló su secreto. Su objetivo es aislar a Shiho por completo para poder intervenir y ganarse su confianza. Ahora que ha dañado la confianza de Kokurogi en Shiho, pasa al siguiente paso. Le dice a Shiho que Kokurogi podría haber escrito la tarjeta ella misma para ganarse la simpatía de Yuichi.
Shiho comienza a creer esta idea, pensando que Kakarogi usó la situación para acercarse a Yuichi. Como Yuichi es amable e inocente, no la rechazaría. En la sexta ronda, Tenji entra primero. Ahora que ha iniciado el caos, quiere empeorar las cosas, pero se da cuenta de que nadie ha escrito nada sobre él todavía. Para evitar sospechas, decide escribir algo sobre sí mismo. Después de 3 minutos, Tenji sale de la habitación. Ve a Yuichi abofeteando a Shiho por acusar a Kakarogi de escribir la tarjeta sobre ella. Shiho advierte a Yuichi que las chicas pueden hacer todo lo posible para conseguir a la persona que aman. Pero Yuichi se niega a escuchar nada más. Al ver que su relación se desmoronaba, Tenji no podría estar más feliz. Reanuda su acto y se disculpa con Shiho por haberle metido esa idea en la cabeza. Pero Shiho está convencido de que Kokurogi actúa de manera inocente para llamar la atención de Yuichi. Después de Tenji, los demás también van a escribir sus cartas. Una vez finalizada la ronda, se revelan 2 cartas. El primero dice que Shiho normalmente usa boxers de hombre, y es claramente Kokurogi quien lo escribió. El segundo dice que Tenji mintió sobre su edad y que en realidad es un año mayor. Tenji comienza a actuar sorprendido y le pregunta a Shiho si ella lo escribió. Como ella es la única que lo sabe, Shiho jura que ella no lo escribió y le ruega que no pierda la confianza en ella. Tenji la tranquiliza y le dice que alguien más está tratando de incriminarla. Tras los resultados, Shiho ocupa el primer lugar. Tenji es segundo y los demás están detrás. Luego, Shiho recibe una oportunidad especial de elegir a una persona cuyo secreto será revelado. Tenji comienza a entrar en pánico porque si lo eligen, todo quedará expuesto. Minabu sugiere que elija a alguien en quien confíe, para que el daño sea mínimo. Pero cuando Shiho está a punto de elegir a Kenji, Shibe da un paso adelante y se ofrece como voluntario. Quiere restaurar la confianza de todos. Luego de ser elegido, aparecen varias imágenes que muestran a su padre involucrado en aventuras amorosas y sobornos, y actualmente tratando de encubrir un escándalo. Shaib está devastado. Shiho intenta consolarlo diciéndole que no es culpa suya, pero Tenji la aleja y le advierte que se mantenga alejada de personas como Shaib. Plantea otra idea de que Shaib podría haber obligado a todos a participar en el juego para conseguir dinero para ayudar a su padre. Shiho lo niega, pero el daño ya está hecho. Después de la votación, Shiho ocupa el primer lugar con 18 espacios, seguido de Shibe con 17. En la séptima ronda, aparece una tarjeta que dice que Shibe ha matado a varias personas. Incluso Tenji se sorprende porque él no lo escribió. Se da cuenta de que si alguien podría haberlo escrito, debe ser Yuichi. Los espectadores reaccionan con fuerza y Shibe niega la acusación. Exige que se castigue a la persona que escribió esta mentira. Kenji espera que Yuichi quede expuesto, pero Manabu explica que solo cuenta como mentira si se demuestra que es falsa o si el escritor lo admite. Shibe no puede probarlo, por lo que los espectadores aún lo votan culpable. Shibe ocupa el primer lugar con 22 espacios. Yuichi lo consuela diciéndole que sabe que no mató a nadie. Luego revela que hay un traidor entre ellos, y cree saber quién es. Tenji comienza a entrar en pánico. Cuando se le pregunta quién es, Yuichi dice que aún no puede revelarlo. Tenji se relaja pensando que Yuichi está mintiendo, pero Yuichi luego dice que ha descubierto cómo ganar el juego. Explica que el juego es injusto y que cada ronda los empuja a endeudarse más. Incluso si continúan con las cartas en blanco, Shibe seguirá ganando, por lo que sugiere un plan. A partir de ahora, todos, excepto Shaib, escribirán algo malo sobre sí mismos. De esta manera, si el comerciante escribe algo diferente, quedará expuesto. No es perfecto, pero podría evitar que se lastimen entre sí. Después de la ronda, debería haber 4 cartas, pero en lugar de eso, hay 10. Yuichi está sorprendido. Por otro lado, Tenji no puede dejar de reír porque el plan fracasó por completo. Incluso Manabu se burla de Yuichi por ser tonto. Tenji luego le pide a Yuichi que revele al traidor, pero Yuichi admite que estaba mintiendo y no sabe quién es. Tenji se lleva a Shiho y le dice que ya no pueden confiar en Yuichi. Por dentro, Tenji está emocionado porque está cada vez más cerca de romperla por completo. Durante las siguientes 10 rondas, nadie habla entre sí y el juego continúa exactamente como pretendía el traidor. En la 19ª ronda, Shiho vuelve a estar en primer lugar y está a solo un paso de la meta. Incluso si todos envían tarjetas en blanco, está garantizado que perderán, pero algo se siente mal. Shinobu le dice a María que rebobine el metraje inmediatamente. Cuando María vuelve a verlo, se sorprende y se pregunta quién es realmente Yuichi. Antes de la ronda final, Yuichi dice que ha encontrado una manera de exponer al traidor. Según las reglas, si se demuestra que algún jugador ha mentido en una tarjeta, recibe la penalización y alcanza la meta. Como esta es la última ronda, Yuichi sugiere que todos escriban la misma oración con sus nombres. Solo una persona dirá la verdad. La frase es: yo soy quien postuló para jugar este juego. Yuichi se ha dado cuenta de que el traidor y el solicitante deben ser la misma persona. Entonces, si todos escriben lo mismo, excepto el traidor, la verdad será revelada. Por eso esperó hasta el último momento. Kenji comienza a entrar en pánico y pregunta cómo pueden demostrar quién es el verdadero solicitante. Yuichi responde que los organizadores ya lo saben y pueden confirmarlo. Yuichi dice que solo quiere pasar al tercer juego con sus verdaderos amigos, no con un traidor.
Le entrega la tarjeta a Tenji y le dice que vaya primero, ya que Shiho es quien más confía en él. Tenji camina tranquilamente, pero por dentro entra en pánico. Nunca esperó esta situación y lucha por decidir qué hacer. Al final, decide seguir el plan y prepara una excusa en caso de quedar expuesto. Planea afirmar que alguien lo obligó a hacerlo y que lo estaban chantajeando. Él cree que si llora y suplica, Yuichi lo perdonará. Una vez que todos envían sus tarjetas, se recogen. Tenji se prepara para actuar, pero luego se da cuenta de que algo anda mal. Solo se envió una tarjeta y es la suya. Dice claramente que él es quien solicitó el juego. Confundido, Tenji pregunta ¿qué está pasando? Yuichi revela que todo esto fue una trampa para exponer al traidor. Tenji inmediatamente cae de rodillas y comienza a llorar, tratando de salir de allí, pero antes de que pueda continuar, Yuichi lo agarra del cabello y le exige la verdad. Tenji está aterrorizado por la expresión de Yuichi y finalmente admite que él fue quien presentó la solicitud. Incluso antes de que comenzara el segundo juego, Yuichi había comenzado a colocar trampas para identificar al traidor. Durante la tercera ronda, cuando apareció la tarjeta sobre Shiho y Tenji, decidió trabajar en secreto con Shiho. Al principio, no estaba seguro de si la propia Shiho era la traidora, así que la puso a prueba. Le pidió que le revelara un pequeño secreto sobre él, y era que hacía una semana que no se bañaba. Cuando eso apareció, empezó a confiar más en ella. Más tarde, cuando apareció el rumor de la cirugía plástica, se hizo aún más probable que Shiho no fuera el traidor. Luego pasó a probar a Kakarogi de manera similar. En el quinto asalto le dijo a Shiho que fingiera pelear con Kakarogi para atraer al traidor. En el sexto asalto le pidió que le revelara un secreto sobre Shiho, que era el detalle del boxeador. Después de eso, apareció la tarjeta sobre que Tenji era mayor. Esto solo pudo haber sido escrito por Shaibe o por el propio Tenji. Tenji pregunta cómo estaban pasando mensajes sin que él se diera cuenta. Yuichi explica que tuvieron 3 minutos en la sala privada, tiempo suficiente para coordinarse. Cuando los sospechosos se redujeron a Shaibe y Tenji, la oportunidad especial lo confirmó todo. Como los organizadores sabían quién había solicitado participar en el juego, el traidor nunca se ofrecería como voluntario. Eso dejaba solo a Tenji. Tenji luego pregunta sobre el plan anterior de Yuichi que parecía defectuoso. Yuichi admite que el plan tenía debilidades, pero le ayudó a comprender el motivo del comerciante. Cuando el comerciante continuó escribiendo varias cartas en lugar de detenerse, Yuichi se dio cuenta de que no se trataba de dinero. Todavía había una preocupación. Una sola persona podía escribir muchas tarjetas, por lo que Yuichi no podía confiar plenamente en nadie. Por eso hizo que Shiho y Kakarogi demostraran su confianza. Le entregaron sus etiquetas con sus nombres, a pesar de que mostrarlas duplicaría su deuda. Esta fue la prueba final de que ellos no eran los traidores. Tenji luego pregunta por qué Yuichi eligió probar a Shiho primero en lugar de a él, porque esto significa que sospechaba de él desde el principio. Yuichi conoce a todos y comprende bien sus personalidades. El Tenji que conoce es inteligente y tranquilo, alguien que detendría una pelea en lugar de iniciarla. Pero cuando Tenji se peleó con Shaibe desde el principio, fue una clara señal de que algo andaba mal. Ahora volvieron al juego. Monabu dice que incluso ahora Shiho sigue siendo quien completará el juego solo. Pero Yuichi le dice algo a Monabu en privado, y después de confirmarlo con Maria y Shinobu, Manabu de repente declara a Yuichi como ganador y termina el juego. Todos están confundidos acerca de cómo sucedió esto. En el séptimo asalto, Yuichi había escrito una mentira acerca de que Shaibe había matado a alguien. Shiho está molesto y dice que no es así como planeaba ganar. Ella cree que Yuichi no tiene derecho a juzgar a Tenji después de lo que hizo. Pero entonces Yuichi revela algo impactante. Afirma que en realidad ha matado a 3 personas. Todos quedan atónitos. Shiho pregunta cómo podría apoyarlos y pretender ser normal. Tenji defiende a Yuichi, diciendo que hay situaciones que la gente no puede controlar. Luego se burla de Shiho, diciendo que ella no entendería esas cosas. Él le dice que, en cambio, se preocupe por el escándalo de su padre. Shiho se enoja y lo ataca. Al ver que todo se desmorona, Yuichi declara que ya no necesita amigos. Dice que solo intentó hacer amigos porque su madre le decía que eran importantes, pero que ahora ya ha tenido suficiente. Monabu le advierte que el tercer juego será extremadamente difícil solo, pero a Yuichi no le importa. Dice que solo quiere destruir la organización detrás del juego. Monabu sonríe y les dice a los demás que le digan algo alentador a Yuichi, pero nadie habla. Ninguno de ellos quiere apoyar a alguien que ahora creen que es un asesino. Justo cuando Yuichi está a punto de saltar, Tenji lo detiene. Tenji revela que también mintió antes cuando dijo que sentía algo por Shiho. Él admite que nunca la amó. Luego, junto con Yuichi, salta hacia abajo. La historia cambia al pasado de Yuichi. Su tía, a quien llamaba su madre, siempre le decía que los amigos son lo más importante. Pero su tío creía que el dinero era más importante y Yuichi encontró esa idea más convincente. De vuelta al presente, llegan al fondo y se encuentran atrapados dentro de una jaula. Minabu les dice que permanecerán allí durante 3 días con solo una botella para sobrevivir. Después de irse, Tenji decide explicar todo. En realidad, esta es la segunda vez que juega y culpa a Shiho por todo. En la secundaria tenía 2 amigos cercanos y estaban planeando iniciar un negocio juntos. Había ahorrado alrededor de 1 millón de yenes para ello.
Todo iba bien hasta que Shiho entró en sus vidas. Sus amigos empezaron a actuar de manera diferente y se obsesionaron con ella. Un día hicieron una apuesta. Quien ganara 20 millones de yenes primero se lo confesaría. Tenji asintió sin darse cuenta de lo serio que se volvería. Poco después, todos fueron arrastrados al juego. Uno de ellos tenía una deuda de 10 millones de yenes. Perdieron. Y como Tenji tenía la deuda más alta, tenía que soportarla toda. Como menor de edad, se vio obligado a pagarlo con su propia vida de forma dura e inhumana. Después de 2 días, finalmente fue puesto en libertad. Cuando se enfrentó a sus amigos, se enteró de que habían pedido prestado el dinero y lo habían gastado en Shiho. Después de que se transfirieron de escuela, Shiho siguió haciéndole preguntas sobre lo sucedido. Parecía extrañamente persistente, casi como si se estuviera burlando de él. Al final le contó todo. Más tarde, cuando le contó a su padre sobre el juego, su padre fue a pedirle ayuda al padre de Shiho. Al día siguiente, su padre fue encontrado muerto, lo que oficialmente se consideró suicidio, pero Tenji sabía que no lo era. Todo sucedió después de que su padre visitara la casa de Shiho, y el encargado del caso era el padre de Shiho. Tenji se dio cuenta de que el padre de Shiho o la propia Shiho podrían estar involucrados. Comenzó a investigarla, pero pronto recibió un mensaje amenazador, advirtiéndole que se mantuviera alejado o desaparecería como su padre. Por eso robó los 2 millones de yenes y se unió al juego, para arrinconar a Shiho y descubrir la verdad. Al escuchar esto, Yuichi se siente un poco culpable por arruinar el plan de Tenji, pero Tenji dice que no importa. Luego le pregunta a Minabu sobre su deuda total. Resultan ser 10.800.000 yenes, lo que no coincide con sus cálculos basados en sus deudas originales y lo que ganaron en el segundo juego. Debería haber sido 18.800.000 yenes, lo cual no coincide, y esto significa que alguien está mintiendo. En el momento en que Tenji escucha esto, abandona su actitud tranquila y recuerda su conversación anterior. Él cree que Shiho mintió sobre su deuda en ese momento. Si eso es cierto, entonces Yuichi está impresionado por sus habilidades de actuación, pero eso solo se aplica si Tenji dice la verdad. Desde la perspectiva de Yuichi, Tenji sigue siendo el traidor que arruinó su amistad, por lo que todo lo que dice también podría ser mentira. Tenji comprende que reconstruir la confianza no será fácil. Por eso siguió a Yuichi hasta aquí, porque quiere vengar la muerte de su padre. Admite que Yuichi es una persona peligrosa, especialmente después de afirmar que mató a 3 personas. Sin embargo, Tenji también cree que Yuichi tiene la capacidad de destruir esta organización. Cuando Yuichi se niega a ayudar, Tenji le muestra el monto de su deuda como prueba de confianza. Dice que está dispuesto a ser utilizado si eso significa lograr su objetivo. Yuichi le dice que deje de rogar y le pide tiempo para pensar. Aproximadamente 60 horas después, Yuichi acepta ayudar a vengar a su padre, pero solo si Tenji se disculpa con todos después de que regresen. Tenji acepta y Yuichi promete completar el tercer juego pase lo que pase. Después de sobrevivir 72 horas con solo una botella de agua, son trasladados a un bosque. Minabu aparece de nuevo y en la sala de vigilancia otro observador se une a María para ver el tercer juego. El juego es una versión amigable del escondite. Cada equipo elige un escondido que debe esconderse en algún lugar del bosque. Naturalmente, tener más miembros es una ventaja, pero debido al desempeño del grupo C, deben aceptar esta desventaja. Hay varias reglas. No se permite la violencia. El que se esconde no puede cambiar de ubicación una vez establecido y los jugadores pueden comunicarse mediante teléfonos. También hay una estación de comida que pueden usar y pueden llevar suministros al escondite si es necesario. Si quien se esconde alcanza su límite, puede presionar un botón para darse por vencido. Además, si un equipo está perdiendo, los buscadores pueden cambiar de bando. Sin embargo, si lo hacen, su deuda se transfiere a su equipo original. Antes de que comience el juego, llega solo un jugador de otro grupo. Manabu le pregunta al grupo C si quieren aceptarla. Tenji se niega, pero Yuichi le pregunta si es una chica bonita y, sin dudarlo, acepta dejarla unirse. Tenji se sorprende porque no pueden confiar en un extraño, pero Yuichi sabe que ganar con solo 2 personas sería casi imposible. La niña resulta ser María disfrazada, enviada a observar de cerca a Yuichi. En otra parte, alguien se burla de Yuichi por confiar en ella tan fácilmente y cuestiona cómo se le considera un genio. Creen que el verdadero genio está en su propio grupo. De vuelta en el bosque, se decide que el capitán del grupo K será su escondite, mientras que Tenji se convierte en el escondite del grupo C. Ambos equipos tienen 2 horas para prepararse y esconderse. Después de buscar, encuentran un escondite adecuado. Eligen no traer a María solo para estar seguros. Yuichi sabe que ganar con solo 2 buscadores será difícil, por lo que todo depende de la resistencia de Tenji. Tenji debe resistir y evitar presionar el botón de rendirse. Promete que no se rendirá porque Yuichi es su última esperanza. Quiere demostrar su lealtad y reconstruir la confianza. Después de eso, Yuichi se va, pero incluso después de 2 días, no regresa. Dentro de la cueva, Tenji comienza a preocuparse por lo que pudo haber sucedido. No hay señales de que el equipo enemigo lo haya encontrado, pero todavía no tiene comida ni agua. Empieza a sospechar que Yuichi podría haberlo traicionado al cambiar de equipo. Tenji imagina a Yuichi divirtiéndose con la chica mientras él sufre solo. Casi presiona el botón de darse por vencido, pero se detiene y decide llamarlo primero. No importa cuántas veces llame, Yuichi no responde.
Con cada segundo, Tenji se vuelve más pesimista. Finalmente recibe una llamada, pero no es Yuichi. Es alguien del grupo K. Le dicen a Tenji que Yuichi lo ha abandonado y le revelan que ni siquiera ha salido de la estación de comida. Y al relajarse con esa chica durante los últimos 2 días, Tenji está devastado. Y sus dudas se hacen más fuertes cuando K le dice que Yuichi sabe de su traición en el segundo juego y ahora se está vengando. Tenji está a punto de presionar el botón de darse por vencido, pero luego hace una pausa y se pregunta por qué Yuichi no lo ha contactado directamente. Cuelga el teléfono y decide esperar un poco más. Por otro lado, Kei esperaba una victoria fácil, pero cree que Tenji eventualmente se rendirá. Después de todo, tienen una estrategia perfecta. Volvemos al primer día cuando a su capitán se le ocurrió un plan sólido. Todos confían en su inteligencia. En lugar de buscar ciegamente al que se escondía en un bosque tan enorme, decidieron rastrear a los buscadores. Al monitorear a los buscadores, pueden cortar el suministro de alimentos al enemigo que se esconde, o eventualmente descubrir su escondite. Chisato y Taro, al ser los corredores más rápidos, son asignados a vigilar el puesto de comida. Su trabajo en equipo y su fuerte vínculo los hacen perfectos para la tarea. El observador queda impresionado y elogia el liderazgo del capitán. Tiene tanta confianza que incluso predice que ganarán dentro de 3 días. En el presente, han pasado 3 días desde que comenzó el juego. El observador todavía espera que Tenji se rinda pronto. Pero dentro de la cueva, finalmente llega Yuichi. Tenji se siente aliviado y orgulloso de haber confiado en Yuichi. Sin embargo, el observador se sorprende, porque Tenji en realidad está alucinando. En realidad, Yuichi no ha abandonado la estación de comida en absoluto. Yuichi incluso ha estado compartiendo abiertamente información sobre Tenji. Esto hace que parezca que realmente lo ha abandonado, pero algo todavía se siente mal, especialmente el informe de María. Ella solo dijo una cosa, que Yuichi es aún más impredecible de lo que pensaba. De vuelta en el bosque, Yuichi de repente anuncia que quiere cambiar de equipo. El observador se sorprende, pero también se emociona, creyendo que esto garantizará su victoria. Cuando se le pregunta por qué, Yuichi dice que quiere vengarse de Tenji. Según las reglas, puede cambiar de equipo si alguien del otro lado está de acuerdo. Sin embargo, una vez que cambia, no puede regresar. Los miembros del equipo dudan, sin saber qué hacer. Entonces, Kei decide llamar a su capitán para que le oriente. De repente, Yuichi comienza a burlarse de ellos y les pregunta si no pueden tomar una decisión simple sin su líder. Sus palabras los provocan, especialmente a Terou, quien se enoja y casi lo ataca. Pero Kei lo detiene, recordándole la regla de no violencia. Se da cuenta de que Yuichi está intentando manipularlos. Después de contactar al capitán, Kei anuncia que a Yuichi no se le permitirá unirse. Sin embargo, si él insiste, María también deberá cambiar de bando. Esto está destinado a evitar cualquier truco. María se da cuenta de que su capitán ya se ha dado cuenta de la situación, pero Yuichi ya había predicho este resultado. 2 días antes, después de que Tenji se escondiera, Yuichi compartió su plan con María. Decidieron actuar pasivamente durante 2 días para dar la impresión de que no tenían estrategia. Luego, al tercer día, Yuichi intentaría cambiar de equipo. Por supuesto, nunca tuvo la intención de traicionar a Tenji. Su verdadero plan era recopilar información sobre el enemigo. Sabía que las posibilidades eran bajas, pero valía la pena intentarlo. Sin embargo, exigió total lealtad a María, y ella estuvo de acuerdo, entusiasmada por su audaz pensamiento. Después de escuchar su plan completo, María no podía creer lo extrema que era su estrategia. De vuelta al presente, Yuichi se niega a cambiar de equipo junto con María. Durante esos 2 días, aunque Yuichi parecía inactivo, estuvo estudiando cuidadosamente a todos. Aprendió sus personalidades, hábitos y debilidades. Comienza el día siguiente y todo está a punto de cambiar, y Kei está en camino a entregarle comida a su capitán, mientras los demás vigilan a María y Yuichi. Después de que Chisato va a ver a María, Yuichi comienza a hablar con Terou y elogia su trabajo en equipo. Sabiendo que Terou respeta profundamente a su capitán, Yuichi también lo felicita. Como era de esperar, Taro se siente orgulloso, pero luego Yuichi pregunta por qué están jugando a este juego. Como eso significa que uno de ellos debe tener una deuda, Taro nunca había pensado en ello. Pero en ese momento, Chisato regresa y le recuerda que está prohibido discutir de quién es la deuda. Después de eso, cambian de roles y Taro va a cuidar a María. Cuando llega, se sorprende al descubrir que ella ya no está. Él rápidamente va a buscarla y cuando la encuentra, ella está desnudándose. Taro se avergüenza y huye, diciendo que no puede soportar esto. Al ver esto, Yuichi le hace una señal a María y comienza a correr, con Taro persiguiéndolo y Chisato persiguiendo a María. Pronto sus caminos se cruzan y, a pesar de la velocidad, sucede algo inesperado. Yuichi de repente empuja a María por una cornisa. Mientras tanto, dentro de la cueva, Tenji está a punto de presionar el botón de rendirse. Se pregunta qué cambiaría si se rindiera y luego decide confiar en Yuichi por última vez. En ese momento, finalmente llega Yuichi. Explica todo lo que ha estado sucediendo y admite que no le contó a Tenji el plan antes para poner a prueba su lealtad. Ahora dice que puede volver a confiar en él. Yuichi revela que Taro será la clave de su estrategia. Después de estudiarlo, ve que Taro es emotivo, amable y protector, especialmente con las mujeres. Esto lo convierte en la pieza perfecta para romper la unidad de Team K.
Del otro lado, Taro agarra la mano de María mientras ella cuelga del borde, pero no puede levantarla solo. Pide la ayuda de Chisato. Aunque Chisato quiere perseguir a Yuichi, él todavía ayuda y logran levantarla. María comienza a actuar de inmediato. Ella le agradece a Chisato, pero cuando él le dice que le agradezca a Taro, de repente acusa a Taro de mirarla a escondidas. Taro entra en pánico y se disculpa, pero María se ríe y dice que estaba bromeando. Taro se siente aliviado, pero cuando ve su expresión de miedo, se enoja con Yuichi. Mientras regresan, al darse cuenta de que ella está herida, él la carga en su espalda. Después de explicarle todo a Kei, Yuichi regresa y, enojado, le ordena a María que vaya con él. Al verla asustada, Taro le advierte a Yuichi que se mantenga alejado, pero Yuichi se niega y la llama de su propiedad. Taro está a punto de atacar, pero María interviene y lo detiene, advirtiéndole que Yuichi está intentando descalificarlo. Entonces Yuichi agarra a María con brusquedad y le grita por arruinar su plan. Como esto sucede dentro del mismo equipo, no infringe las reglas. Terro insiste en que María debería cambiar de equipo, pero Chisato lo detiene, sospechando que algo no está bien. Chisato cree que María podría estar actuando. Terou se enoja y lo acusa de vivir una vida fácil y de no entender nada. Chisato responde que Terou es demasiado ingenuo para darse cuenta de que lo están manipulando. Terou lo agarra, pero Kei los detiene y sugiere preguntarle a su capitán antes de tomar cualquier decisión. Yuichi aprovecha este momento para provocarlos nuevamente, burlándose de su dependencia de su capitán. Como estaba planeado, Terou insiste en contactar él mismo al capitán. Después de que Taro y Kei se van, Yuichi sonríe, satisfecho con cómo van progresando las cosas. Según su plan, el equipo Kei rechazará el cambio de María, lo que empujará a Taro a cambiar de bando él mismo. Una vez que eso suceda, Yuichi tendrá múltiples formas de extraer información sobre el capitán. 30 minutos después, todo sale como se esperaba. El capitán rechaza el cambio y Taro decide traicionar a su equipo y unirse al grupo C. Incluso después del cambio, Taro declara que no ayudará a Yuichi a ganar y que seguirá apoyando a su equipo original. Pero en el momento en que Yuichi lo acepta, Taro lo ataca. Yuichi lo domina fácilmente y muestra la diferencia en su fuerza. Después de atarlo, María le agradece a Terou, pero le advierte que Yuichi hará todo lo posible para conseguir la ubicación del capitán. Sin embargo, Terou admite que ni siquiera sabe dónde está el capitán. Yuichi escucha esto y se sorprende. En otra parte, finalmente se revela que el verdadero cerebro del equipo Kei no es el capitán, sino el propio Kei. En la sala de vigilancia, el observador se ríe de la confusión de Yuichi. En lugar de llevar a Terou al escondite, Kei se detuvo a mitad del camino y solo le permitió hablar con el capitán por teléfono. Yuichi no pensó mucho en ello al principio, pero mirando hacia atrás se da cuenta de que el cerebro es Kei, quien ha estado controlando todo desde las sombras. Llama a Kei y lo confronta, pero Kei solo se ríe. Dice que en el momento en que Yuichi aceptó a Taro en su grupo, ya perdió. Kei se revela como quien manipula todo, un genio que se unió al juego simplemente por aburrimiento. Yuichi comienza a entrar en pánico al darse cuenta de que este es el peor de los casos. Ahora que Taro está en el grupo C, podría atacar a cualquiera del grupo K y terminar el juego instantáneamente. Aunque Yuichi lo ató, ahora tienen que vigilarlo constantemente. Yuichi considera esconder a Taro, pero antes de que pueda actuar, llegan Chisato y Banri. A la mañana siguiente, mientras María se aleja, Kei se acerca a ella y le pregunta su identidad. Explica que durante el tiempo que estuvo en la celda, la distribución de alimentos se basaba en la cantidad de jugadores. Sin embargo, ella nunca pareció luchar. María se sorprende de que lo haya descubierto tan fácilmente. Kei le pide que traicione al grupo C. Dice que su equipo ganará de todos modos, pero quiere terminar rápido porque está aburrido. Él promete mostrarle la expresión derrotada de Yuichi si ella lo ayuda. María está intrigada. Poco después llama a Yuichi y le pregunta por la ubicación de Tenji, fingiendo que quiere entregar comida. Sin pensarlo mucho, Yuichi le dice, pero ella inmediatamente se lo informa a Kei. Yuichi se sorprende y se da cuenta de que lo han engañado. Sin perder tiempo, el grupo Kei se mueve para encontrar a Tenji. Después de horas, Tenji recibe una llamada de Kei, intentando nuevamente manipularlo, pero Tenji se niega a creerle e insiste en que confía en Yuichi. Sin embargo, Kei aparece de repente y lo encuentra. Poco después, Manabu anuncia que el juego ha terminado y todos se reúnen. El ganador del tercer juego es el grupo C. Todos están atónitos. Protesta Kei, diciendo que fueron ellos quienes encontraron al escondido. Pero Manabu explica que esa no es la única forma de ganar. Antes, después de que todos se fueron, Yuichi dejó de fingir y llevó a cabo su verdadero plan. Yuichi se había puesto en contacto con el capitán y le había dicho que presionara el botón de darse por vencido. El capitán se negó al principio, pensando que era un engaño, pero Yuichi comenzó a golpear a Terou, asegurándose de que los sonidos pudieran ser escuchados. El capitán todavía no lo creía y pidió hablar con Taro directamente. Cuando escuchó la débil voz de Taro, comenzó a preocuparse. Entonces Yuichi intensificó las cosas y amenazó con romperle los dedos a Taro. Sabía que Taro se había estado preparando para un torneo importante y perder sus dedos destruiría todo. El capitán se enfureció, pero aún así vaciló. Mientras Yuichi contaba, el capitán pensó que todavía era un engaño, pero cuando la cuenta regresiva llegó a 0, escuchó un chasquido.
El sonido desencadenó recuerdos dolorosos para el capitán, recordándole su propia lesión pasada. Abrumado, finalmente se rindió y presionó el botón. De vuelta al presente, el capitán se disculpa y ataca a Yuichi por lo que hizo. Pero Taro lo detiene y revela que Yuichi en realidad se rompió el dedo. Kei se enfurece e insulta al capitán, pero Banri, su hermano mayor, interviene y lo regaña. Explica que si el capitán no hubiera actuado, le habrían perdido el respeto. Después de que se van, se revela que Yuichi ya sabía que María era parte de la gerencia. Para alguien que pretendía ser un jugador normal, ella siguió sus complejas instrucciones demasiado a la perfección. Yuichi le dice que informe a la dirección que destruirá a su organización. Después de que ella se va, Tenji se siente aliviado, creyendo que Yuichi realmente no destruyó su amistad. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Si el capitán no se hubiera rendido, Yuichi le habría roto el dedo a Terou. Después de completar el tercer juego, a Yuichi y Tenji se les permite irse a casa. Sin embargo, tienen prohibido hablar sobre el juego, o alguien cercano a ellos sufrirá las consecuencias. A la mañana siguiente regresan a la escuela y se encuentran con Kokorogi. Ella se emociona y les dice que Shiho y Shaib dejaron de venir a la escuela. Después del segundo juego, todos sospecharon que habían robado el dinero. Shaib casi revela la verdad, pero Shiho lo detuvo para proteger a todos. Ahora deben encontrar una manera de devolver el dinero y arreglarlo todo. Ella promete devolver el dinero con la ayuda de su padre. Sin embargo, después de 2 días, su padre es arrestado después de que alguien filtrara toda la información del escándalo. Después de eso, todos comienzan a intimidarla por culpa de su padre. Shiho intenta defenderse, pero finalmente también deja de ir a la escuela. Yuichi se da cuenta de que para conseguir el dinero, Shaib probablemente le contó a su padre sobre el juego. Yuichi decide encontrarse con él y va a la casa de Shaib, pero allí ve que Shaib está siendo arrestado por matar a su propio padre. Cuando Shaib está a punto de decirle algo a Yuichi, su padre interrumpe y advierte a Yuichi y Tenji que se mantengan alejados de este asunto. En el camino de regreso, Kakarogi los alcanza y les pregunta sobre Shaib y qué pasó en el tercer juego. En lugar de responder, Yuichi pregunta por qué debería decirle a alguien que lo miró con miedo después de escuchar que era un asesino. Kakarogi admite que estaba asustada, pero aún así los esperó. Sin embargo, Yuichi le dice con dureza que es una carga y que no quiere que ella participe en juegos futuros. Él le dice que se vaya y se aleja. En casa, Yuichi cree que esta es la única manera de proteger a sus amigos del juego. En ese momento, Tenji recibe una llamada de Monabu sobre un juego especial. Es opcional, pero si Yuichi se niega, algo malo le pasará a Kakarogi. Yuichi acepta y va al lugar donde encuentra un grupo de personas y su líder, Koki. Antes de explicar las reglas, Koki humilla a Kakarogi, lo que enfurece a Yuichi, pero ella lo detiene. Entonces Koki explica el juego. Consta de 3 rondas de tortura que Yuichi deberá soportar. Si sobrevive sin darse por vencido, ambos serán libres. Sin embargo, Kokurogi puede optar por ocupar su lugar y recibir menos dolor. No se les permite hablar mientras el juego pone a prueba su amistad. En el primer asalto deben aguantar golpes. Si Kokurogi se elige a sí misma, recibe un golpe, pero si ella elige a Yuichi, él se lleva 3. Sabiendo lo fuerte que es el atacante, un golpe podría arruinarle la cara. Sin hablar, Yuichi le indica que lo elija. Aguanta los 3 golpes y se mantiene en pie. En la segunda ronda, Kakarogi promete soportar el dolor, pero cuando escucha que implica perder las uñas, entra en pánico y elige a Yuichi nuevamente. Como resultado, a Yuichi le arrancan 3 uñas. A pesar del dolor, Yuichi se pregunta por qué siguen a un líder tan débil cuando existen personas más fuertes. Koki responde que los líderes no siempre son los más fuertes, sino los más inteligentes. En la ronda final, Kakarogi debe desnudarse y bailar delante de todos, o Yuichi será apuñalado en la mano 3 veces. Aunque podría elegirse a sí misma, duda y elige a Yuichi una vez más. Yuichi es apuñalado 3 veces, pero el juego finalmente termina y se les permite irse. Koki se burla de su amistad y le dice a Yuichi que no se puede confiar en Kokurogi, pero Yuichi no la culpa. Entiende que Kokurogi es la verdadera causa de todo. Kokurogi abraza a Yuichi y le dice que ya no le tiene miedo. Yuichi la consuela y le da su chaqueta. Luego desafía a Koki a otro juego. Si Yuichi pierde, pagará 10 millones de yenes, pero si gana, Koki deberá perder un dedo. El juego es de una sola ronda de piedra, papel o tijera, y el resultado lo decidirá todo. Y si coge tijeras, perderá 2 dedos, pero si coge piedra, no perderá nada. Esto le da a Koki una clara ventaja, porque Yuichi solo puede usar papel y piedra con su mano derecha. A pesar de esto, Koki se niega al principio, diciendo que no cree que Yuichi tenga tanto dinero. Yuichi luego lo desafía, preguntándole si realmente se considera el más inteligente, porque si es así, ya debería saber cuán rica es su familia. Kokurogi apoya a Yuichi y lo confirma, aunque no está segura. Yuichi aumenta las apuestas y dice que incluso si el juego termina en empate, igual pagará 10 millones de yenes, más 1 millón extra a todos los presentes. Esto entusiasma a la multitud y presionan a Koki para que acepte. Finalmente acepta y comienza a pensar en una estrategia. Sabiendo que Yuichi solo puede usar piedra o papel, asume que Yuichi quiere que elija la piedra como la opción más segura. En cambio, Koki elige el papel, creyendo que el peor resultado sería un empate, lo que aún lo beneficia.
pero cuando comienza el juego, Yuichi de repente elige las tijeras. Kuki se sorprende y protesta, diciendo que esto no era parte del trato. Yuichi sonríe y le recuerda que nunca dijo que solo usaría su mano derecha. Furioso, Kuki ordena a sus hombres capturar a Yuichi. Pero de repente llegan al almacén miembros de la dirección. Uno de los hombres de Kuki intenta contraatacar, pero es rápidamente derrotado. Pronto también llega Tenji. Él fue quien contactó a la gerencia, ya que Yuichi había sospechado que algo andaba mal con el juego desde el principio. Cuando comienzan a tomar el control, Yuichi les recuerda que el juego aún no ha terminado. Según las reglas, Kuki debe aceptar el castigo por perder. Yuichi le da una opción, perder 5 dedos él mismo o elegir a uno de sus subordinados para que pierda un dedo. Kuki se siente aliviado al principio, pero ninguno de sus hombres da un paso adelante. Él se enfurece y les grita diciendo que es solo un dedo. Pero antes de que suceda algo, Yuichi colapsa repentinamente debido a la pérdida de sangre. La situación cambia instantáneamente y llaman a una ambulancia. Con Yuichi fuera de acción, la atención se centra en la siguiente etapa. Ahora, los demás deben afrontar el cuarto juego y encontrar una manera de salvar a Shaib de la enorme deuda de 500 millones de yenes de su padre. Y aquí hemos llegado al final. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para obtener más resúmenes. ¡Hasta luego!